¿Dónde está ahora Wertheim? Digo, del señor que le interesa la economía real y los datos duros y el empleo y producir y no la valorización financiera. Bueno, justamente está en el sector financiero, Claro. y en el sector de energía. Y este gobierno está dando muchas prebendas al sector financiero, y ahí está Wertheim. Entonces va tras su ganancia, independientemente de si el país crece o no crece. Hablamos de esto la semana pasada, digamos, en un país donde la economía, donde cae el Producto Bruto Interno por todos lados. Bueno, lo que está pasando es que la distribución del ingreso es muy favorable para el capital, en detrimento de los sectores trabajadores, y esto es algo que se recrudece cada vez más. Pero yo quería traer un poco a cuenta qué es lo que está pasando con el sector financiero, ¿no? Hay una euforia enorme acerca de esta suerte de primaverita. Ayer un funcionario del kirchnerismo fuerte, de muchísimos años, uno de esos ministros que estuvo, no voy a dar más pistas, ¿no? Que estuvo los 12 años y medio, y que en un ministerio que tiene que ver con el empleo sobre todo, decía algo. Ya sabemos que... Bueno, tomada, lo decidimos. Que no tiene mucho pelo, faltaba Que no tiene mucho pelo. Decía algo que era interesante, que lo escuché circunstancialmente, digamos. Decía, todos los gobiernos liberales tuvieron su primavera financiera. Sí, está ¿no? bueno. Digo, Obviamente. no es menor, no hay que olvidarlo para pensar en esto. Y esto, está de alguna manera... esta euforia financiera es la demostración de un intento de administrar la escasez de dólares. Nosotros acá venimos hablando de esta escasez de dólares sistemáticamente, pero ahora la evidencia es mayor, porque siempre hablábamos de la parte que tiene que ver los dólares que se necesitan para pagar la deuda. La herencia de la deuda del macrismo, mal resuelta o no resuelta, o irresuelta en realidad por el gobierno de Alberto Fernández, que es lo que tenemos por delante en el año 2025, vencimientos por 17.000 millones, que se componen fundamentalmente, hay dos puntos centrales, que es lo que le debemos a los bonistas, a los tenedores de bonos, que vencen en enero y en julio por 4.400 millones cada uno. Esos son los dólares, porque después tenés vencimientos con organismos que se espera de alguna que otra manera que se renegocien o poder refinanciarlos. Pero lo que está, un dato alerta, es el déficit en cuenta corriente. ¿Qué es el déficit de cuenta corriente? Es eso que es la diferencia entre lo que se exporta y lo que se importa, que obviamente después de la devaluación había habido superávit, y desde junio hay déficit de 1.000 millones de dólares. En 4 meses, junio, julio, agosto, septiembre, ya acumula 4.000 millones de dólares. A ver si queda claro, digo, ya no solo tengo el peso de la deuda, sino que en una economía cada vez más chica, todavía sigo teniendo más importaciones que exportaciones. ¿Cuál es la contracara de más importaciones que exportaciones? Menos producción local. Claro. Escuchaba ayer a un autopartista también hablar de esta sustitución inversa, de alguna manera, sustituir producción argentina que genera empleo, discutir después la calidad del empleo con el salario que quieras, pero peor es no tener salario. Obvio. Y no tener buenas condiciones de trabajo. Entonces, digamos, acá lo que estás teniendo es un déficit en la cuenta corriente que, obviamente, con el blanqueo está pasando desapercibida, digamos, desapercibida o tapada. Pero sigo, ¿no? Hay una euforia, y ayer estaba en todos los portales de los diarios el número de 18.000 millones de dólares. ¿Qué son los 18.000 millones de dólares? Los dólares que entraron por el blanqueo. Pero esos dólares no necesariamente, primero, no van íntegramente al Banco Central, digamos, no son reservas de libre disponibilidad, no. Una parte de esos depósitos, esto lo podemos explicar brevemente si quieren, hay una parte de los depósitos que se llaman encajes, de todos los depósitos, ya sea en pesos o en dólares, hay una partecita que queda en el Banco Central. Entonces, de esos 18.000 millones de dólares hay una parte que queda en el Banco Central, y esos sí se computan como reservas. Ahora, esos depósitos, así como entraron, mañana se pueden ir. Entonces, ¿cuál es el desafío? Bueno, lograr que esos depósitos se conviertan en crédito, se conviertan en, de alguna manera, vayan a la economía real, lo cual no hay ningún indicio de que eso vaya a pasar. Y vuelvo al tema de el déficit comercial, ¿no? El déficit de la cuenta corriente, es decir, es ver todo eso que sale y que entra, que tiene que ver con que en cuanto la economía tenga algún intento de reactivación,
en Argentina sabemos que para hacer esta tasa, la tasa que tenemos acá en el estudio, hay componentes importados. Claro, Así sin sea duda. que lo haga mi amiga ceramista en su taller de... Algo de todo el proceso de producción va a ser importado. Exactamente. Entonces, es muy común, y esto tiene que ver con un proceso de desindustrialización que podemos fecharlo en 1976 con la dictadura militar, que no lo tuvo Brasil, digamos, ¿no? Claro. Que es esta contracara que siempre hablamos históricamente, y que fue muy difícil de revertir, y que si se quiere, también es alguna de las autocríticas, digo que ahora obviamente era Disneylandia, ¿no? La economía de 2015, pero Cristina alguna vez ha hecho incluso una autocrítica de decir, bueno, nos faltó profundizar en el plano industrial. Claro. No, porque el plano industrial es esto, vos creces y si para crecer, para hacer más tasas, porque la gente compra más tasas, lo cual es divino, digamos, si habla de una economía próspera, yo cada vez necesito importar más, bueno, va a haber un problema en el frente externo. Entonces, el gobierno no solo tiene el Famosa problema... restricción externa. La famosa restricción externa. La famosa restricción externa. Crezco, pero a medida que crezco, requiero más dólares de importaciones que no puedo compensar aumentando las exportaciones, porque tengo un límite, pero mis exportaciones de origen fuertemente agropecuario tienen un límite. Obviamente ahora aparece Vaca Muerta y aparece el sector energético y minero como una... ahí, como una potencia, pero bueno, todavía verde, digo, y además con todas las con todo el paquete RIGI, esos dólares probablemente ni siquiera lleguen. Pero digo, como para sintetizar, hay una escasez de dólares que parece tranquilizarse, pero que además no ha habido variación significativa en la cantidad de reservas, aún con este ingreso por el blanqueo. Muy bien, lo vamos a seguir Lo charlando seguimos. la semana que viene, obviamente, porque nos vamos, nos rajamos. Y sí, nos vamos. ¿Ya? Nos tenemos Uy, que ir. ¿cómo Es que la pasó? pasamos tan bien, Flor, y que nos tenemos que ir. Cierto.